Bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Hoy no vamos a hablar simplemente de un rumor, ni de una polémica pasajera que aparece y desaparece en las redes sociales. Hoy vamos a entrar en una historia que incomoda, que despierta curiosidad y que obliga a hacer preguntas que muchos preferirían no escuchar. ¿Qué pasa cuando una de las familias más respetadas de la música regional mexicana deja de ser solo un símbolo cultural y se convierte en el centro de una investigación federal? ¿Qué se esconde realmente detrás de las paredes del rancho El Soyate en Villanueva, Zacatecas? ¿Estamos ante un malentendido, una exageración mediática, o frente a un sistema que llevaba décadas funcionando en silencio? Antes de continuar, te invito a que apoyes este contenido con un like, que lo compartas con alguien que ame la música mexicana y, sobre todo, que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna actualización. Si quieres ayudar a que sigamos investigando historias como esta, también puedes usar el botón de Super Thanks. Y al final del video, te invitaré a dejar tu opinión, porque este caso no es blanco o negro, y el debate es parte fundamental de la verdad. Todo comenzó en la madrugada del 14 de enero de 2026. Mientras gran parte de Zacatecas dormía, más de 2 decenas de vehículos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República avanzaban en silencio por los caminos que conducen al rancho El Soyate, propiedad histórica de la familia Aguilar. No era un operativo simbólico, ni una revisión de rutina. Era un cateo federal de gran escala, supervisado directamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Para muchos habitantes de Villanueva, ver luces oficiales entrando al lugar que durante décadas fue casi un santuario cultural resultó tan surrealista como inquietante. El Soyate no es un rancho cualquiera. Para los fans de la música regional mexicana, es casi un territorio sagrado. Allí vivieron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, 2 íconos que marcaron generaciones con sus canciones, películas y una imagen de familia tradicional, trabajadora y profundamente mexicana. Durante años el rancho fue presentado como un refugio de arte, caballos, tradiciones y disciplina. Por eso, cuando comenzaron a circular imágenes de agentes armados entrando por la puerta principal, muchos se preguntaron si no se trataba de un error o de una exageración mediática. Sin embargo, el operativo no nació de la noche a la mañana. La investigación llevaba meses gestándose en oficinas mucho más frías que un rancho zacatecano. En mayo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó inconsistencias en los reportes fiscales de Equinox Records, la empresa discográfica vinculada a Pepe Aguilar. A simple vista, los números no cuadraban. Las plataformas digitales mostraban un volumen de ingresos muy superior al que aparecía en las declaraciones oficiales. No era una diferencia menor. Era una brecha lo suficientemente grande como para levantar alertas automáticas en los sistemas de control financiero. Al principio, el caso parecía otro expediente técnico. Auditorías, cruces de datos, verificación de contratos. Pero conforme los analistas comenzaron a profundizar, apareció algo más complejo. Varias empresas relacionadas con la familia Aguilar figuraban en operaciones inmobiliarias inusuales en la región del Bajío. Casas, ranchos, terrenos y naves industriales cambiaban de nombre con rapidez, muchas veces pasando por compañías recién creadas, sin empleados reales y con capital mínimo. A eso se sumaban fideicomisos en Panamá y las Islas Caimán, estructuras clásicas utilizadas para ocultar beneficiarios finales. La pregunta central empezó a tomar forma. ¿Por qué una familia artística necesitaba un entramado financiero propio de corporaciones multinacionales o de grupos que buscan borrar el rastro del dinero? La UIF no acusa con emociones, acusa con papeles. Y los papeles empezaron a contar una historia distinta a la del escenario. Para entender la magnitud del asunto hay que retroceder varias décadas. Antonio Aguilar no solo fue cantante y actor,
Fue también un empresario extremadamente hábil. En los años 70 y 80, cuando gran parte de la industria cultural mexicana aún se movía en efectivo, Antonio aprendió a jugar con dos mundos, el oficial y el informal. Cobros en cash por presentaciones, giras organizadas fuera del radar fiscal, inversiones en tierra usando prestanombres, y una red de favores con políticos locales que veían en su figura una fuente de legitimidad popular. Nada de eso parecía extraño en su época. Muchos artistas funcionaban así, pero la diferencia, según los investigadores, es que Antonio no solo sobrevivió en ese sistema, lo perfeccionó. Fue construyendo lo que hoy los fiscales llaman un imperio paralelo. Mientras el público veía al charro noble y familiar, detrás se acumulaban lingotes de oro, propiedades sin registro claro y cuentas manejadas por intermediarios. Cuando Antonio murió en 2007, muchos creyeron que ese modelo desaparecería con él. Y cuando Flor Silvestre falleció en 2020, la imagen pública de la familia quedó aún más blindada por la nostalgia. Sin embargo, la herencia no fue solo musical. Pepe Aguilar y su hermano Toño recibieron también una maquinaria que no se apaga sola. Un sistema financiero que, si no se desmonta, exige seguir funcionando. Aquí aparece una de las partes más delicadas del caso. Según la Fiscalía, después de la muerte de Antonio, no se cerraron cuentas, ni se regularizaron activos. Al contrario, varias de las empresas que hoy están bajo sospecha fueron creadas entre 2009 y 2018. Equinox Records y Machine Records comenzaron a mover dinero no solo por derechos musicales, sino también por conceptos inflados, facturación cruzada y transferencias internacionales que no correspondían con actividades artísticas reales. La narrativa oficial de Pepe siempre fue clara. Soy músico, no contador, pero la justicia no analiza discursos, analiza patrones. Y el patrón mostraba que el dinero salía de México, pasaba por estructuras offshore y regresaba convertido en inversiones inmobiliarias o activos físicos difíciles de rastrear. Mientras tanto, el Soyate seguía siendo presentado como un rancho familiar, un lugar de tradición y descanso. Nadie imaginaba que bajo su superficie pudiera existir otra historia, hasta que llegó la madrugada del cateo. Los agentes entraron con órdenes judiciales precisas. No buscaban solo documentos, buscaban confirmar una hipótesis, que el rancho no era solo un hogar, sino una pieza logística dentro de una red patrimonial mucho más amplia. Y lo que encontraron cambió el tono del caso. En distintas áreas de la propiedad, comenzaron a aparecer cajas fuertes ocultas, paredes falsas y compartimentos subterráneos. Dentro había contratos, discos duros, teléfonos cifrados, escrituras de más de 20 inmuebles a nombre de terceros y, lo que más sorprendió a los peritos, 89 kilogramos de oro sin declarar. Pero el elemento que más inquietó a los investigadores no fue el valor del metal, sino la infraestructura. Un sistema de túneles de concreto con ventilación, iluminación LED y salidas estratégicas hacia zonas externas del rancho. No era un pasaje improvisado. Era una obra planificada, diseñada para mover cosas o personas sin ser vistas. En ese momento, la pregunta dejó de ser solo financiera y empezó a rozar lo estructural. ¿Para qué necesitaba una familia de músicos una arquitectura propia de operaciones clandestinas? El operativo se volvió inmediatamente mediático. Helicópteros, periodistas, drones, rumores. México despertó con la imagen de los Aguilar no en un escenario, sino en un expediente judicial. Las redes se dividieron. Algunos hablaban de persecución política. Otros, de una verdad largamente escondida. Pepe y Toño fueron citados a declarar. Su postura fue defensiva pero medida. Dijeron no conocer la totalidad del sistema heredado. Aseguraron que su rol era artístico y que la administración estaba delegada. Sin embargo, la Fiscalía presentó un dato clave. Varias de las construcciones del rancho, incluidos los túneles,
fueron realizadas después de 2008, es decir, cuando Antonio ya no estaba vivo. Eso cambia la lógica del relato, porque ya no se trata solo de herencias del pasado, sino de decisiones contemporáneas. El público empezó entonces a mirar a los Aguilar con otros ojos, no como íconos intocables, sino como actores dentro de un país donde la fama no siempre camina separada del poder y del dinero. Y así, el Zóyate pasó de ser un símbolo cultural a convertirse en una incógnita nacional. Una historia que apenas comenzaba a revelar sus primeras capas, mientras detrás de cada documento, cada túnel y cada lingote, parecía esconderse una pregunta mayor. ¿Cuánto de lo que admiramos está construido sobre verdades completas y cuánto sobre silencios convenientes? Si esta historia te está pareciendo tan inquietante como a nosotros, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal. Activa la campanita para seguir cada giro de este caso. Y si quieres apoyar el contenido independiente, el botón de Super Thanks siempre ayuda a que podamos seguir investigando. Y ahora sí, sigamos avanzando, porque lo que viene después de El Zóyate es todavía más profundo. La segunda parte de esta historia se aleja por un momento de los caballos, los escenarios y las canciones, para entrar en un territorio mucho más frío, el de los números, porque en los grandes casos no siempre se descubre la verdad siguiendo personas, sino siguiendo el rastro del dinero, ese lenguaje silencioso que rara vez miente. Todo comenzó formalmente en mayo de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera decidió cruzar los ingresos declarados por Equinox Records con los datos reales de consumo en plataformas digitales. Spotify, YouTube Music, Apple Music y servicios regionales mostraban millones de reproducciones que, en teoría, debían reflejarse en regalías claras. Pero al comparar los reportes internos con las declaraciones fiscales, apareció una brecha constante. No era un error puntual. Era un patrón repetido mes tras mes. Los analistas notaron que mientras las plataformas reportaban un crecimiento sostenido de la música de Pepe Aguilar y proyectos asociados, Equinox informaba un aumento mucho más lento. En algunos trimestres, la diferencia superaba el 30%. Para la UIF, eso significaba una sola cosa. Parte del dinero estaba siendo desviado antes de llegar a la contabilidad oficial. La siguiente pregunta fue inevitable. ¿A dónde iba ese dinero? Y ahí empezó la verdadera exploración. Equinox no solo pagaba producción musical, emitía facturas por conceptos ambiguos, servicios creativos, consultoría internacional, logística artística, asesoría de imagen. Al revisar esas empresas proveedoras, los investigadores descubrieron que muchas no tenían empleados, oficinas físicas ni actividad comprobable. Eran compañías creadas para existir solo en papel. El esquema era sofisticado. Equinox pagaba a una empresa fantasma. Esa empresa transfería a otra en el extranjero. Luego el dinero se concentraba en fideicomisos en Panamá o en las Islas Caimán, donde la ley permite ocultar a los beneficiarios reales. Después de un tiempo prudente, los fondos regresaban a México transformados en inversiones, terrenos, ranchos, naves, maquinaria agrícola, o participaciones en proyectos turísticos. En apariencia todo era legal. En esencia, era una coreografía financiera diseñada para borrar el origen del capital. Los investigadores empezaron a hablar de capas. Cada operación añadía una capa más entre el dinero y su dueño. Cuantas más capas, más difícil es demostrar quién está detrás. Y en el caso Aguilar, las capas se acumulaban con paciencia casi artesanal. Pero la UIF no se quedó solo en Equinox. También puso la lupa sobre Matching Records y otras sociedades vinculadas indirectamente a la familia. Allí apareció otro patrón: facturación cruzada. Una empresa le pagaba a la otra por servicios que, en realidad, nunca existían. Era una forma elegante de mover recursos sin levantar sospechas inmediatas.
Cuando el equipo revisó los registros inmobiliarios del Bajío, encontró algo aún más revelador: propiedades que cambiaban de dueño varias veces en poco tiempo. Primero las compraba una empresa recién creada. Luego se las vendía a otra sociedad. Después entraba un fideicomiso. Finalmente aparecía un nombre aparentemente limpio. En papel parecía simple compraventa. En realidad era un carrusel para blanquear dinero. Cada vuelta hacía más borroso el origen de los fondos. Aquí es donde la historia obliga a mirar hacia atrás, hacia Antonio Aguilar. Porque ningún sistema complejo nace de la nada. Antonio no solo fue artista. Fue un estratega económico en una época donde la industria cultural mexicana se movía principalmente en efectivo. Cobrar en cash no era una excepción, era la norma. Pero Antonio fue más allá. Empezó a guardar, a diversificar, a proteger su riqueza fuera del alcance del Estado. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, Antonio prefería el control directo, oro físico, dólares escondidos, tierras a nombre de terceros, cuentas manejadas por personas de absoluta confianza. Para él no se trataba de evadir, sino de no depender. Era una mentalidad común en ciertos círculos del México de los 70 y 80. Con el tiempo, esa costumbre se transformó en método. Antonio construyó relaciones con gobernadores, alcaldes y jefes policiales. Ofrecía conciertos privados, respaldo simbólico, presencia mediática. A cambio recibía protección, permisos rápidos, silencio administrativo. Así nació lo que hoy los fiscales llaman un imperio paralelo. Una economía que no aparece en los presupuestos ni en los balances públicos, pero que funciona con redes personales. Cuando Antonio murió en 2007, ese imperio no se desmontó, pasó de manos. Pepe y Toño heredaron no solo canciones, sino estructuras, y una estructura, si no se corta, sigue operando por inercia. Después de 2009 comenzaron a aparecer nuevas empresas vinculadas al entorno Aguilar. Algunas se presentaban como productoras musicales, otras como inmobiliarias rurales, otras como gestoras culturales. Muchas no tenían otra función que servir como puentes financieros. Los peritos detectaron transferencias circulares. Equinox enviaba dinero a Machine Records, Machine lo mandaba a otra sociedad. Esa sociedad transfería a Panamá. Panamá concentraba los fondos en un fideicomiso. El fideicomiso compraba una propiedad en México. El dinero salía y regresaba con un rostro distinto. No es un esquema improvisado. Es un sistema que requiere asesoría legal, paciencia y conocimiento de vacíos normativos. Cuando los agentes analizaron los discos duros incautados en el Soyate, encontraron hojas de cálculo con nombres en clave: proyecto rural, activo histórico, inversión cultural. Nada decía oro, túnel o soborno. Todo estaba envuelto en lenguaje neutro, diseñado para que un lector externo no entendiera el fondo. También aparecieron contratos de intercambio de imagen, documentos donde la familia ofrecía presencia simbólica en eventos políticos o institucionales a cambio de facilidades administrativas, permisos, protección, tolerancia fiscal. No era corrupción burda con sobres. Era una corrupción suave, cultural, difícil de probar pero muy eficaz. Y entonces surgió uno de los elementos más inquietantes del caso: los túneles. Los peritos no solo midieron su tamaño, estudiaron su lógica: ventilación, iluminación independiente, rutas discretas hacia el exterior. No se construye algo así para guardar herramientas. Se construye para mover cosas sin ser visto. Documentos, dinero, personas, o simplemente para garantizar salidas de emergencia. La pregunta que empezó a repetirse en los pasillos de la Fiscalía fue directa: ¿quién autorizó construirlos después de 2008? Porque los permisos, los pagos y la obra databan de años posteriores a la muerte de Antonio. Ahí la versión pública de Pepe y Toño empezó a debilitarse. Alegaron desconocimiento. Dijeron que la administración estaba delegada.
Pero los fiscales encontraron transferencias firmadas por representantes cercanos a ellos. No eran nombres al azar. Eran parte de su círculo operativo. Mientras tanto, la opinión pública hervía. Programas de televisión hablaban de la caída del mito Aguilar. Otros defendían a la familia como víctimas de una persecución política. Las redes se llenaron de teorías, nostalgias y decepciones. Pero lejos de las cámaras, la investigación seguía avanzando. La UIF congeló cuentas. La Fiscalía solicitó cooperación internacional. Panamá y Caimán empezaron a entregar información sobre beneficiarios reales. Cada documento agregaba una nueva capa de presión. Y mientras arriba se hablaba de millones, abajo se fracturaba una familia. Ángela empezó a perder contratos publicitarios. Marcas que antes la buscaban ahora pedían distancia. Leonardo canceló presentaciones. Emiliano habló públicamente de conflictos internos, de secretos, de una herencia que no era solo musical. El apellido Aguilar dejó de ser prestigio automático y empezó a ser riesgo. La industria regional mexicana también sintió el golpe. Otros artistas ordenaron auditorías. Productores revisaron viejos contratos. Porque el Zóyate no solo estaba siendo investigado, estaba funcionando como espejo para todo un sistema. Esta parte de la historia no habla solo de una familia famosa. Habla de cómo la fama, cuando se mezcla con poder y silencio, puede construir estructuras que duran más que las personas. Y lo más inquietante es esto: la Fiscalía todavía no había llegado a la capa más profunda. Porque detrás del dinero, de los túneles y de los contratos, aún quedaba por entender algo más peligroso. ¿Quién protegió todo esto durante años? La mañana posterior al operativo en el Zóyate, no amaneció con música ranchera, sino con un silencio extraño que se extendió desde Villanueva hasta las redacciones de todo México. Las imágenes del rancho, tradicionalmente asociado con caballos, guitarras y herencia cultural, ahora mostraban camionetas federales, peritos forenses y agentes revisando cajas numeradas. Para muchos periodistas veteranos, no era solo una noticia más. Era la primera vez que una dinastía simbólica del regional mexicano aparecía vinculada, no a rumores, sino a un expediente técnico, frío y meticulosamente armado por la Federación. Dentro de la Fiscalía, el caso comenzó a tomar una dimensión distinta cuando los analistas cruzaron los datos incautados con bases financieras internacionales. Los discos duros encontrados en el Zóyate no contenían solo contratos musicales, sino hojas de cálculo cifradas, comunicaciones con despachos offshore y registros de movimientos fraccionados en bancos de Texas, Florida, Panamá y Madrid. El patrón se repetía: transferencias pequeñas, aparentemente inofensivas, que al sumarse revelaban trayectorias millonarias. No era un esquema improvisado. Era una arquitectura financiera pensada para sobrevivir décadas sin levantar sospechas. Los investigadores detectaron que varias de esas rutas de dinero coincidían con picos de popularidad de Pepe Aguilar en plataformas digitales. Cuando una canción explotaba en Spotify, YouTube o Apple Music, el ingreso real era muy superior al que Equinox Records declaraba ante el SAT. La diferencia no desaparecía. Se desplazaba. Parte viajaba hacia empresas fachada en Querétaro y Guanajuato. Otra se convertía en compra de terrenos agrícolas que después eran reclasificados como residenciales. Y otra más terminaba en fideicomisos donde los beneficiarios no eran los Aguilar, sino nombres de abogados, choferes o socios históricos de la familia. La lógica del esquema sorprendió incluso a especialistas en delitos financieros. No se trataba solo de ocultar dinero, sino de reconstruir una biografía patrimonial paralela. En los documentos incautados aparecían cronologías internas que mostraban cómo Antonio Aguilar había iniciado ese sistema desde los años 70, cuando los pagos en efectivo eran comunes en el espectáculo, y cómo, con el tiempo, esa práctica se sofisticó. Lo que empezó como sobres con honorarios terminó convertido en una red de sociedades,
préstamos simulados y contratos circulares que permitían justificar fortunas sin que parecieran ganancias directas de la música. Pero el punto más delicado surgió cuando se analizaron las 5 libretas de anotaciones encontradas en una habitación oculta de El Soyate. No eran diarios personales, eran bitácoras de relaciones, fechas iniciales, montos y descripciones breves. Apoyo campaña, permiso construcción, protección evento, gestión aduanal. Cada página parecía una fotografía del México donde el poder cultural se cruza con el político. Para los fiscales, esas libretas no hablaban solo de dinero, sino de influencia, de cómo una figura admirada podía abrir puertas que para otros permanecían cerradas. Mientras tanto, la presión mediática crecía. Programas de espectáculos, noticieros y redes sociales transformaron el caso El Soyate en un debate nacional. ¿Se estaba atacando a un símbolo por ser famoso? ¿O por fin se estaba rompiendo una burbuja de impunidad? Algunos fanáticos defendían a los Aguilar con pasión, recordando el legado artístico de Antonio y Flor Silvestre, y otros, en cambio, exigían que el apellido no funcionara como escudo. La música que antes unía, ahora dividía conversaciones familiares, foros digitales y columnas de opinión. Pepe Aguilar, acostumbrado a controlar su imagen pública, entró en una etapa de silencio estratégico. Canceló entrevistas, limitó apariciones y delegó mensajes a comunicados fríos. Sin embargo, dentro del expediente aparecía otra realidad. Reuniones privadas con asesores fiscales, intentos de reconstruir movimientos financieros pasados y una carrera contrarreloj para explicar operaciones que, vistas con lupa, parecían más una coreografía que un accidente contable. Los fiscales sostenían que muchas estructuras fueron activadas después de la muerte de Antonio, lo que debilitaba el argumento de herencia inconsciente. Toño Aguilar, por su parte, vivía una tensión distinta. Según fuentes cercanas a la investigación, mostraba mayor nerviosismo durante los interrogatorios. En varias ocasiones reconoció no comprender totalmente los entramados financieros, pero firmó documentos clave que habilitaban transferencias internacionales. Para los investigadores, esa mezcla de desconocimiento y participación era peligrosa. No eximía responsabilidad, sino que mostraba cómo el sistema familiar normalizaba prácticas que, fuera del rancho, eran claramente delictivas. El impacto más visible, sin embargo, se reflejó en la generación joven. Ángela Aguilar, convertida en emblema juvenil del regional mexicano, comenzó a perder contratos publicitarios casi de inmediato. Marcas que antes buscaban su imagen ahora temían asociarse a un apellido bajo investigación federal. Sus conciertos fueron revisados, algunos pospuestos, otros renegociados con cláusulas de riesgo. Para ella, el golpe no era solo económico, sino identitario. Crecer bajo la sombra de un legado glorioso y descubrir que también cargaba zonas oscuras. Leonardo Aguilar enfrentó algo similar. Productores y promotores, antes entusiastas, pedían auditorías internas antes de firmar nuevos proyectos. La música dejaba de ser suficiente. Ahora importaban los papeles, los flujos, los antecedentes. Emiliano, en cambio, tomó otro camino. Empezó a filtrar a la prensa tensiones internas, viejos conflictos familiares y desacuerdos sobre el manejo del dinero. Su postura rompió la imagen de clan unido que durante décadas había protegido a los Aguilar del escrutinio real. Dentro del sector del regional mexicano, el caso funcionó como un espejo incómodo. Varios artistas comenzaron auditorías voluntarias, revisiones de contratos y declaraciones públicas de transparencia. No era solidaridad con los Aguilar, sino miedo. Si una familia tan poderosa podía ser investigada, nadie estaba realmente a salvo. La industria, acostumbrada a moverse entre efectivo, favores y acuerdos verbales, empezó a sentir el peso de un Estado que ahora observaba con lupa. El rancho El Soyate, mientras tanto, dejó de ser solo un lugar físico. Se convirtió en símbolo. Las imágenes del túnel de concreto, con ventilación y luces LED,
alimentaron teorías, debates y narrativas. Algunos decían que era solo una estructura antigua adaptada. Otros que mostraba una planificación incompatible con la vida artística. Para los fiscales, el túnel era una metáfora material del caso. Pasajes ocultos que conectaban el mundo visible de la música con un subsuelo financiero que pocos querían mirar. Con cada semana, el expediente crecía. Testimonios de ex empleados, contadores, socios inmobiliarios y antiguos representantes comenzaron a dibujar una historia más compleja que la de simples errores fiscales. Hablaban de instrucciones verbales, de pagos en efectivo, de compras que no debían aparecer, y de una cultura interna donde la fama justificaba procedimientos especiales. No se trataba de villanos clásicos, sino de un ecosistema donde el éxito había construido su propia lógica. Así, el caso El Soyate dejó de ser solo una investigación contra una familia famosa y empezó a convertirse en una radiografía del espectáculo mexicano. Mostraba cómo el arte, el dinero y el poder podían entrelazarse hasta perder límites claros. Para muchos, la pregunta ya no era si los Aguilar habían cometido errores, sino cuánto de ese sistema era personal y cuánto pertenecía a una tradición más amplia que ahora, por primera vez, estaba siendo expuesta bajo la luz federal. El caso El Soyate llegó a un punto en el que ya no es posible mirarlo solo como un escándalo de celebridades. Con cada documento revisado, con cada testimonio añadido al expediente, la historia de la familia Aguilar se transforma en algo más profundo. Una pregunta incómoda sobre el lugar que ocupan los ídolos dentro de la ley. Durante décadas el apellido Aguilar fue sinónimo de tradición, patriotismo musical y orgullo nacional. Antonio Aguilar no era solo un cantante o un actor, era un símbolo que acompañó generaciones. Por eso, lo que hoy ocurre alrededor de su herencia no se siente como una simple investigación, sino como una sacudida emocional para todo un país. La Federación no solo está revisando números, sino narrativas. Está desmontando la idea de que la fama protege, de que el talento puede funcionar como salvoconducto moral. El expediente muestra que detrás del escenario puede existir una estructura paralela donde el dinero circula con reglas distintas, donde la confianza sustituye al contrato y donde la costumbre termina normalizando lo ilegal. En El Soyate, la música convivía con cajas fuertes, libretas de influencia y túneles que parecían sacados de una novela, pero que hoy forman parte de una carpeta judicial real. Pepe Aguilar enfrenta quizá el momento más complejo de su vida pública. Ya no se trata de defender un disco o una gira, sino de explicar un sistema, cada entrevista cancelada, cada silencio estratégico, cada comunicado, es leído como una pieza más del rompecabezas. Su figura, antes asociada al respeto, ahora camina sobre una cuerda floja, entre la admiración del público y la desconfianza institucional. No es solo un artista rindiendo cuentas, es un heredero tratando de separar la leyenda del expediente. Toño Aguilar, atrapado entre la lealtad familiar y la presión legal, simboliza otra dimensión del caso. La de quienes crecieron dentro de una estructura sin preguntarse demasiado cómo funcionaba. Para los fiscales, no basta con decir «no sabía». En un mundo donde todo deja rastro digital, la ignorancia ya no es una defensa sólida. Así, el apellido Aguilar deja de ser un refugio emocional y se convierte en un elemento más dentro de una investigación técnica. La generación joven vive el impacto de manera distinta. Ángela, Leonardo y Emiliano ya no cargan solo con expectativas artísticas, sino con sospechas que no construyeron ellos, pero que ahora los persiguen. El escenario que antes era un espacio de aplausos se transforma en un lugar de preguntas. Cada canción, cada aparición pública, cada contrato, se examina bajo la sombra de El Soyate. Es el precio de heredar no solo una voz, sino también una historia incompleta. Más allá de la familia, el caso abrió una grieta en toda la industria del regional mexicano.
productores, managers y músicos comienzan a entender que el romanticismo del rancho, del efectivo y de los acuerdos de palabra ya no encaja con una época de fiscalización global. El Soyate no solo investiga a los Aguilar, investiga un modelo cultural entero que durante años mezcló arte con informalidad, poder con cercanía, éxito con excepciones. Y quizá ahí está el verdadero corazón de esta historia. No es si los Aguilar caerán o se defenderán con éxito. Es si México está dispuesto a mirar a sus íconos sin filtros, a aceptar que el talento no borra responsabilidades y que incluso los mitos necesitan ser auditados. El túnel bajo el Soyate no solo conectaba a habitaciones, conectaba dos mundos, el visible, lleno de música y tradición, y el oculto, hecho de números, favores y silencios. Hoy, ese túnel está iluminado por reflectores federales. Lo que antes permanecía bajo tierra, ahora circula en portadas, juzgados y conversaciones cotidianas. La pregunta ya no es ¿qué escondía el Soyate?, sino qué otras historias similares siguen enterradas bajo la superficie del espectáculo latino. Porque cuando un ídolo cae bajo investigación, no solo tiembla una familia, tiembla una cultura. Y el caso Aguilar, más que un escándalo, se convierte en una oportunidad, la de redefinir dónde termina la leyenda y dónde empieza la responsabilidad. Si quieres seguir de cerca cómo evoluciona este caso y otros que revelan el lado oculto del espectáculo, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Comparte este contenido con quienes aman la música mexicana y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los íconos culturales deben recibir un trato distinto ante la justicia? ¿O que la fama nunca debería estar por encima de la ley? Tu participación mantiene viva esta conversación y nos permite seguir investigando historias que merecen ser contadas.